Como ha dicho el hermano Salva antes, retomamos hoy nuestra serie de las cartas de Juan con el tercer sermón. Vamos a estar viendo y estar estudiando una porción la cual el centro es el amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor dentro de la iglesia, ¿verdad? El amor verdadero. Ese amor es el mismo que Cristo nos derramó, es el mismo que tenemos que tener nosotros entre los hermanos, ¿verdad? Y vamos a estar viendo esta porción que habla no solo, pero sobre todo de este tema. También hablamos de, como dice el título, ¿verdad? El título es el amor fraternal, la unión y la santidad. Esos tres temas son de los que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar leyendo en primer lugar el texto y después vamos a hacer un repaso a los dos primeros sermones. No a los dos sermones, sino al texto de los dos sermones, más o menos lo que decían, para entrar un poquito en contexto. Si me acompañáis, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 7 al 17. Como suelo decir, para dar una orientación, Primera de Juan está entre Génesis y Apocalipsis, ahí en medio. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Bueno, como hemos dicho, vamos a hacer una pequeña recapitulación, un pequeño repaso del texto anterior de la carta. Sabemos y volvemos a repetir, son cosas importantes, que estas son cartas que los apóstoles mandaban a las iglesias y las cartas se leían enteras. O sea, nosotros cuando predicamos cogemos una porción para sacar todo el jugo, ¿no?, que tiene esa porción. Pero en el contexto de la iglesia de esa época se leían las cartas en las iglesias enteras. O sea, Primera de Juan tiene 5 capítulos, pues los 5 capítulos los leían seguidos y el mensaje la iglesia lo captaba. Claro, nosotros como cogemos cada porción y lo vamos desgranando, es bueno hacer un repaso siempre de un poquito de lo anterior para ver de qué hablaba la carta antes del texto a donde hemos llegado hoy. Así que vamos a repasar un poquito brevemente. En el capítulo 1 empieza Juan diciéndonos en primer lugar que todo lo que va a escribir, lo primero que dice, todo lo que va a escribir es revelación directa de Cristo. Él vivió con Cristo, las vivencias con él convivió con él lo escuchó, él lo vivió, él lo tocó, y confirma así que Jesús vivió
en carne, y vivió como cualquier hombre y murió como cualquier hombre. Recordamos que en esa época había una secta que estaba metida en las iglesias, estaba dentro, estaba mezclada con la iglesia, y era la secta de los gnósticos, gnósticos, empieza por G, pero bueno, no pronunciaremos la G, que es muy difícil. Los gnósticos eran una secta que básicamente lo que decía era que la materia no se podía mezclar con Dios. Ellos creían que Dios existía a su manera, no al Dios verdadero, pero decían que la materia no se podía mezclar con Dios. Y por lo tanto decían que era imposible que Dios se hubiera encarnado en un hombre. Y aquí lo que está este apóstol, este pastor, ya un pastor anciano, recordamos aquí, está refutando, entre otras cosas, aparte de edificar a la iglesia, está refutando a esta secta, diciendo que él lo ha vivido y que él lo ha visto. Entonces confronta a los gnósticos, él lo tocó, él lo palpó y él convivió con él como cualquier otro hombre, como cualquier otro amigo. Después nos explica que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él, porque esa es otra cosa de los gnósticos. Ellos decían que solamente también podía llegarse a Dios siendo un escogido muy espiritual. Eran los hipercalvinistas de los hipercalvinistas, ¿vale? Ellos decían que solamente los escogidos podían ser salvos y que solamente lo demás era para el infierno. No, ni siquiera para el infierno, se extinguiría. Y Juan nos dice que el que está en Cristo debe andar en luz, no en tinieblas. Dice el versículo 6 del capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Y cómo sabemos si realmente andamos en luz y tenemos comunión con Dios? Porque tenemos comunión los unos con los otros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En contraste también, Juan nos dice que aunque andemos en luz, todos pecamos. Pero el pecado no es nuestro estilo de vida, no es nuestra forma de vida. Nuestra forma de vida es la luz, no el pecado. Amén. Todos pecamos, pero no es nuestro estilo de vida, no es el estilo de vida del cristiano. Si alguien dice que no tiene pecado, no está en la verdad, dice Juan. Por lo tanto, piensa que está en la luz, pero no está en la luz. Cree que es bueno, pero no es bueno. Cree que es... Está hablando aquí de los falsos cristianos que están en las iglesias. Él cree que está en la luz, pero realmente no está en la luz. Porque si alguien no se ve su propio pecado, está ciego. Por lo tanto, no puede tener luz. Juan nos consuela después también diciéndonos que cuando pecamos, le confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y después insiste, recordáis que decíamos que esta carta es un poco insistente, pero que somos tan brutos que Dios nos tiene que insistir para que nos aprendamos las cosas, nos tiene que repetir. Insiste que todos pecamos y que si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Hace a Dios mentiroso. Si alguien dice, no, yo no he pecado, estás diciendo que Dios es mentiroso. Cuidado. En el capítulo 2 comienza Juan haciendo una exhortación a que no se malentiendan sus palabras. Después de explicar que todos pecamos, pero que Dios es fiel y justo y que nos perdona, que es verdad. Él quiere que se reconduzcan bien sus palabras y empieza diciendo, os escribo estas cosas para que no pequéis. Es decir, no quiero que me malentendáis, no quiero que penséis que digo estas cosas porque como Jesucristo os ha perdonado y ha muerto por vosotros, ya podéis pecar lo que os dé la gana, porque ya, total, Él ha pagado. Eso es una terrible herejía que se llama el antinomismo. Eso es totalmente antibíblico. Dios nos ha salvado en Cristo para que seamos como Él. Para que seamos como Él. Si tú no quieres ser como Él, tú no eres cristiano. Si tú dices, ya Cristo murió por mí porque una vez hice una confesión, ya puedo vivir como quiera, puedo pecar, porque Él pagó. Suena hasta cierto punto, suena hasta espiritual, ¿verdad? Porque dice, es que le das mucho valor a la muerte de Cristo, pero no le estás dando ningún valor realmente.
porque Cristo nos murió para que seamos conforme a su imagen. Amén. Y solamente seremos como Él cuando estemos con Él, cuando pasemos a la gloria. Pero aún así, Él nos ha salvado para que aquí vayamos siendo como Él. Y Él nos ha cambiado nuestro corazón, nos ha cambiado nuestra voluntad, ¿verdad? Y así nosotros ahora queremos ser como Él, no es una carga, es una bendición, es nuestra delicia, nos deleitamos en ello, ¿verdad? Porque Él nos ha cambiado, no como antes, ¿verdad? Cristo pagó por nuestros pecados, pero el que está en Cristo no peca. Es así. Y peca, pero no quiere pecar. Y aún así, en constante contraste, Juan nos dice que no pecamos, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Amén. Abogado tenemos. Y que Jesús no es solo nuestro abogado. ¿Recordáis la palabra paracleto? Era en griego, en el original, que también significa consolador. Consolador es la misma palabra, esa misma palabra se usa cuando nos dice que Él no nos dejará huérfanos, que nos dejará un consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Es la misma palabra. Por lo tanto, Jesús es nuestro abogado y nuestro consolador para con el Padre, y el Espíritu Santo es nuestro consolador que está con nosotros. 24/7. 24/7. Pero no solo es nuestro abogado, como estamos diciendo, sino que Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Recordáis lo que era el propiciatorio? Que estuvimos explicando. No me quiero enrollar mucho, si no se nos va a ir a 2 horas. Él fue el cordero inmolado, el cordero perfecto, el único cordero que ya pagó por todos los pecados. El pueblo de Israel sacrificaba animales, tenían que ser animales sin mancha, animales perfectos, en el propiciatorio, que era la parte de arriba, la cubierta del arca, ¿verdad? Y eso era para la expiación de los pecados del pueblo. Pero todo eso era una sombra, era nada más de lo que había de venir, del verdadero cordero inmolado, del verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesucristo. Y Él fue el que se puso en nuestro lugar. Él fue en ese propiciatorio el que se sacrificó y se puso en nuestro lugar, cuando nosotros teníamos que haber muerto ahí por nuestro pecado. Y sabemos que le conocemos, sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos, dice Juan. En nuestra manera de vivir tiene que destacar que guardamos sus mandamientos. Dentro de nuestros fallos, como decimos siempre, ¿no? No perfectamente, pero sí sinceramente. Tiene que destacar en nuestra vida que guardamos sus mandamientos. El que dice que le conoce, pero no vive conforme a sus mandamientos, es mentiroso, dice Juan. Puede decir lo que quiera, pero si no vive conforme a los mandamientos, es mentiroso, no es verdaderamente cristiano. Porque como dice el versículo 6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. La forma de vida, andar, vivir como él vivió. Nadie va a ser en esta vida como Jesús, evidentemente, pero debemos de procurarlo. Y hoy vamos a entrar ya en el texto. Ese era el último versículo ya que habíamos visto la vez pasada, hace ya unas semanas atrás, comenzando en el versículo 7, como hemos leído, y como hemos dicho, se centra en el amor fraternal, el amor entre los hermanos, que este es el amor al que se refiere Juan. Y abrimos con el primer encabezado, que lo hemos titulado El mandamiento antiguo cumplido en Cristo. El mandamiento antiguo cumplido en Cristo. Dice el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La palabra que habéis oído desde el principio. ¿De qué mandamiento antiguo habla aquí Juan? Bueno, pues del mandamiento más antiguo al que aquí se refiere Juan, nos hace referencia a la ley de Dios dada a Moisés, al mandamiento más antiguo, a los 10 mandamientos, el decálogo. Ese es el mandamiento antiguo. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 20. No lo vamos a leer ahora porque es extenso, pero bueno, voy a hacer ahora un pequeño resumen sobre todo para ver cómo el Señor
lo sintetizó, ¿verdad? Porque los primeros 4 capítulos del Decálogo nos ordenan a amar a Dios sobre todas las cosas. Esos son los primeros 4 mandamientos. Se resumen en amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Es una forma repetitiva de decir con todo, sobre todas las cosas. Y los 6 últimos nos exhortan a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay 6 mandamientos que se resumen en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así fue como lo sintetizó Jesús, como lo comprimió, ¿verdad? Dando los 6 últimos un sentido activo y positivo a los mandamientos de las tablas de piedra que tenían connotación pasiva y negativa. ¿Me explico? Los 6 últimos mandamientos de los 10 son: honrarás a tu padre y a tu madre, es el único de los 6, digamos, positivo. Honrarás, sí, harás esto. Los demás siguen: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo, no harás esto, no harás aquello. ¿Qué pasa? Que todos estos no nos llevan a nuestro corazón rebelde a pensar, pues sí, y al final todos pensamos dentro. Tú dices que no, pues yo digo que sí, y ese es nuestro corazón caído. Entonces, las cosas que se nos prohíben, siempre intentamos hacer lo contrario. Eso sí, evadiendo las consecuencias. Siempre procuramos hacer lo contrario, lo que nos dé la gana. A ver, todo lo contrario que dice Dios a ser posible, pero sin pagar el precio. Sin pagar el precio. Y nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, como decimos, comprimió estos 6 mandamientos en uno, expresándolos además de forma activa y positiva, sin cambiar ni una jota ni una tilde de la ley, como vimos la semana pasada que nos expresó el hermano Jesús. El no lo transforma en sí. ¿Por qué? Como dice en Mateo 22:39, y el segundo mandamiento, es semejante al primero. El primero, recordamos, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo dice, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Magistral. Porque si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos, nosotros nos amamos demasiado a nosotros mismos, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no le mataremos, no engañaremos a nuestro cónyuge, no robaremos, no daremos falso testimonio, no codiciaré nada de él. ¿Por qué? Porque le amamos como a nosotros mismos. Y a nosotros no nos gustaría que nos hicieran eso. ¿Verdad? Magistral el Señor, claro. Es Dios. Es Dios. Pero luego Juan, después de decirnos en el versículo 7 que no nos trae mandamiento nuevo, en el versículo 8 nos dice, sin embargo os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Vamos a ver Juan, a ver, que yo no entiendo. Primero nos dice que no nos trae el mandamiento nuevo, sino antiguo. Y al momento, la siguiente frase nos dice que nos trae el mandamiento nuevo. ¿En qué quedamos? Explícame eso. Bueno, el mandamiento nuevo que nos trae Juan es el mismo mandamiento antiguo de la ley, pero ya cumplido en Cristo. Y con nuestra mira en él. Ya no miramos la ley, sí miramos la ley, pero en Cristo. No miramos el decálogo como una maldición. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 34, nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y aquí hay un cambio ya, porque ya la mira está en Cristo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como yo os he amado, dice el Señor, que nos tenemos que amar. Ya no es ni como nos amamos nosotros mismos, sino amarnos como Él nos ha amado entre nosotros.
Cristo ya nos lleva a mirarle a Él, a mirar la cruz, porque ahí es donde muestra su amor por nosotros, en la cruz. Además, porque en Él se cumple toda la ley, por tanto debemos andar como Él anduvo, como dice en el versículo 6. Pero ¿cómo vemos el amor de Cristo? ¿Cómo lo vemos? El amor de Cristo es mostrado al haber dejado su hogar en el cielo, donde era adorado y honrado como Él merece, para venir al mundo en forma de hombre, donde Él sería ridiculizado, traicionado, golpeado y clavado en una cruz para pagar el castigo por nuestro pecado, recibiendo la ira del Padre que nosotros merecíamos, resucitando nuevamente de los muertos al tercer día. Él consideró nuestra necesidad de un Salvador por nuestro pecado y su castigo como más importante que su propia vida y comodidad. Él estaba cómodo, pero vino por amor a nosotros. Como dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él se humilló. El amor de Cristo, hermanos, no se puede explicar. Pero aún así, querría destacar al menos 6 características de su amor perfecto, de su amor excelso, de su amor en su máxima expresión. Vamos a destacar 6 características. En primer lugar, primero, Cristo nos ha amado incondicionalmente. Cristo nos ha amado incondicionalmente. Él no es un mercenario. Él no nos ama, Él nos ama sin esperar nada a cambio. Como hemos visto, Él incondicionalmente vino. Él estaba en su lugar perfecto. Él nos ama solamente por una razón, porque nos ama. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 2, dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Se entregó en sacrificio a Dios por nosotros. En segundo lugar, Cristo nos ha amado a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. No porque haya algo en nosotros que merezca su amor, sino a pesar de nosotros. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, esta es una descripción de nuestro corazón natural. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Esta porción es solo una parte de la descripción del corazón humano que hace Pablo en Romanos capítulo 1. Pues a pesar de eso, Cristo nos ama. A pesar de esto, Cristo nos ama. A pesar de nosotros. También Cristo nos ha amado sacrificialmente. Sacrificialmente. Dando su vida por nosotros, siendo sus enemigos. Nosotros éramos sus enemigos, como acabamos de leer. Como hemos leído antes, en Filipenses también. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se entregó a muerte y muerte de cruz. Cristo nos ama también de forma fiel. Él es totalmente fiel. Como escribe Jeremías en Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande es tu fidelidad. Cristo también nos ama eternamente. Nos amó desde la eternidad pasada y por la eternidad futura.
Como dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo dice en pasado porque es una promesa de Dios que nos glorificará a los que Él ha justificado. Por lo tanto, a los que Él glorificará son los mismos que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y nos amó eternamente. Eternamente. Y en último lugar, no en último lugar, sino las seis características que yo he querido destacar. El amor de Cristo es mucho más grande. Cristo nos ama inquebrantablemente. Inquebrantablemente. Nada puede ni siquiera rasgar su amor por nosotros. Porque Él es Dios. Y Él es el que nos mantiene. Él es el que nos sostiene. Romanos 8, 38, 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y esto es una forma de decir que nada puede separarnos. Nada. Nada. Su amor es para siempre. Inquebrantable. Y este amor, hermanos, es el que debemos practicar los unos por los otros. Y eso es lo que nos dice Jesús en el siguiente versículo. Después de darnos el mandamiento nuevo que hemos visto antes en el Evangelio, nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si tuvierais amor los unos con los otros. En esto, dice el Señor, no en los dones, no en que sepas todas las doctrinas, catecismos, confesiones, historia de la Iglesia, no en que toques un instrumento o cantes en la Iglesia, no en que ganes todos los debates teológicos, que hay en Facebook y eso, y cuando discutimos con alguien, no, tampoco de eso, no en que prediques mucho y bien, no en que vayas a todos los cultos, a todas las conferencias, a todas las enseñanzas, a todos los cultos de oración. No es en eso, que es bueno, todo eso es bueno, por supuesto, todo eso es bueno. Pero no es en esto donde se conoce un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se conoce porque ama a su prójimo como Cristo le ha amado. Ahí es donde se conoce el cristiano. Y como la palabra se interpreta con la misma palabra, Pablo nos habla también de este amor en 1 Corintios capítulo 13. Qué bonito, ¿verdad? Oh. Esto bastante mal interpretado, por cierto, en muchas ocasiones. Vamos a leer solamente 7 versículos. Dicen: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Amén. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. He comentado que este texto es bastante mal interpretado, porque muchos, como he dicho, ¿no?, ven este texto como algo muy romántico, algo muy bonito, ¿verdad? Es un texto que se lee en bodas, se envían mensajitos para cortejarse, ¿verdad? El amor, no sé qué. Y es verdad que se puede aplicar al matrimonio, se puede aplicar al amor entre hombre y mujer, ¿vale? Pero la verdadera intención de Pablo al escribirlo es bien distinta. Porque tenemos que ver todo texto, tenemos que verlo en su contexto. Entonces, vamos a ver. Lo que voy a decir ahora es muy profundo. Lo voy a decir despacio porque es bastante profundo para que analicemos bien. El capítulo 13 de 1 Corintios se encuentra entre el capítulo 12 y el capítulo 14.
Es bastante profundo. Se encuentran entre el capítulo 12 y el capítulo 14. Me explico. Los capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios están hablando en el contexto de la iglesia local. No están hablando en el contexto del matrimonio. Están hablando, donde una iglesia donde abundaban los dones espirituales, pero faltaba el amor fraternal. Y ese es el ambiente en el que Pablo escribe este capítulo. En el amor entre hermanos dentro de la iglesia local. El amor es el amor, por eso se puede aplicar en todo, pero el contexto real es el amor fraternal. Y nos está describiendo el amor puro que nosotros debemos ejercer. Es el amor que Dios demanda de nosotros. Y aunque solo de forma perfecta lo pudo vivir su Hijo Jesucristo, en este mundo nosotros somos imitadores de Él. Amén. El cristiano tiene que ser imitador de Cristo. Pablo hace referencia a dones, los dones milagrosos de su época y los no milagrosos. A buenas obras, a talentos, a valentía de hasta entregar tu propia vida. ¿Verdad? Está diciendo, pero que eso si se hace sin amor, de nada sirve. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si en tu corazón no lo estás haciendo con amor, no sirve de nada. Dios conoce nuestro corazón. Podemos engañarnos entre los hermanos. Mira este hermano lo que ha hecho, qué bueno es. Pero si tú no lo has hecho con amor, lo has hecho con algún otro interés, de nada sirve. De nada sirve. Por tanto, el verdadero mandamiento, el del amor verdadero, es cumplido en Cristo, nos dice Juan. Y por tanto, estando nosotros en Cristo, también es cumplido en nosotros. Volviendo al versículo 8. Es verdadero en Él y en nosotros. Dice que el amor es verdadero en Él y en nosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. Van pasando. Vemos que usa el presente continuo, Juan, cuando habla, se refiere a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando, el mandamiento se va cumpliendo. Está hablando de la santificación progresiva mientras estamos en este mundo. Se va cumpliendo, vamos amando cada vez más. En los versículos 9 y 10, Juan nos hace un contraste. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Volvemos a decir, alguien puede tener muchos dones, hacer muy buenas obras, mucha doctrina, pero si no ama al hermano, está en tinieblas. Está en tinieblas, no es creyente. Y dice Juan, todavía, gracias al Señor, que dice todavía, ¿verdad? Dice, el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Vale? Entonces no está diciendo que definitivamente esa persona esté perdida. Está diciendo que todavía está en tinieblas, todavía hay tiempo. Cristo está ahí. Cristo está ahí para todos. Todavía puede ir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Recordemos que al verdadero cristiano se le conoce por el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. No por los dones, ni por los talentos, ni por las buenas obras, ni por nada. Porque la primera evidencia del Espíritu, además, ¿cuál es? Vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice más, el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Amor, en primer lugar. Luego, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero si tenemos el verdadero amor, tenemos todo lo demás. Y en contraste, continuamente Juan, ya lo dijimos, si recordáis en el primer sermón, continuamente Juan está en contraste. Dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y además no tropieza ni le es de tropiezo a nadie. En él no hay tropiezo, dice. No tropieza él ni es de tropiezo a nadie. El versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas
y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, que el que aborrece a su hermano directamente no es hermano. Para empezar. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, pero además está ciego. No solamente está en tinieblas, sino que además está ciego. El que aborrece a su hermano no le vale de nada que le demos luz si además no le es sanada la ceguera. Porque a un ciego le puedes poner toda la luz que quieras, que va a seguir siendo ciego. Y esa ceguera solo la puede sanar Cristo. La ceguera espiritual. Esa ceguera se cura por el oír la palabra. Nuestra ceguera, hermanos, fue sanada en la cruz del Calvario. A precio de sangre. La sangre preciosa de Cristo. Y ahora todos somos hermanos de sangre. Todos somos hermanos de sangre. Somos hermanos por la sangre de Cristo. Todos somos uno. Y todos somos una gran familia. Somos una gran familia de hermanos donde Cristo es nuestro hermano mayor. Somos hermanos entre nosotros, pero es que somos hermanos de Cristo. Somos también sus hijos porque Él es Dios. Y sobre esta unidad, esta familia espiritual, continuamos hablando en nuestro segundo encabezado, que luego hemos titulado Me dirijo a todos vosotros unidos. Me dirijo a todos vosotros unidos. En los versículos 12 al 14, Juan está hablándonos a toda la iglesia de una forma familiar, exhortándonos a la unión, a que seamos uno. Empieza diciendo hijitos, luego dice padres, luego dice jóvenes. El versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y empieza por los hijitos, porque se está refiriendo a todos los creyentes. Se está refiriendo a todos los creyentes. Es una forma de Juan, un pastor anciano, de referirse a todos los creyentes, a todos los hermanos. Por eso dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. No por obras, no porque mereciéramos nada, sino por Cristo, por su obra, por su nombre, por su sangre. Solo por Cristo. Como dice en el versículo 1, que también nos llama hijitos, de este capítulo 2, que si recordáis, decía, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo hemos leído antes al repasar. Hijitos míos, pues de esta misma forma empieza con hijitos también en esta porción, refiriéndose a todos los hermanos, a toda la iglesia. Después en el versículo 13, Juan se dirige en primer lugar a los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, refiriéndose Juan a los maduros en la fe. Los padres son los maduros en la fe, a los que ya tienen un conocimiento íntimo real de Cristo. No tiene nada que ver con el tiempo, hermanos, que llevamos en la fe. La madurez es otra cosa. La madurez es conocimiento, pero no solo conocimiento intelectual, sino conocimiento íntimo con el Señor, conocimiento del corazón. Después se dirige a los jóvenes. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, refiriéndose a los menos maduros. Pero los anima diciendo, habéis vencido al maligno. A los jóvenes, a los un poco menos maduros. Habéis vencido al maligno. El diablo sigue tentando, sigue molestando, pero habéis vencido al maligno, dice. Y le dice Juan a los jóvenes, no por ellos mismos, claro, sino por Cristo en la cruz, venció el maligno por ellos, en nuestro lugar, en lugar de todos. Como dice Juan en la carta un poco más adelante, en el capítulo 5, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El maligno no le toca. El resto del versículo 13 y el versículo 14 completos, Juan hace uso de una costumbre muy común en los judíos. Cuando querían dar importancia a algo, lo que hacían era repetirlo. Repetían, como el Señor cuando decía, de cierto os digo, era, esto es importantísimo. Bueno, pues ahora repite lo mismo Juan con otras palabras. Repite lo mismo, se vuelve a dirigir a los padres, se vuelve a dirigir a los jóvenes y se vuelve a dirigir a todos. En primer lugar a todos, luego a los padres, a los que son los maduros, luego a los jóvenes que son los menos maduros. Juan quiere, como hemos dicho, que seamos uno,
que la Iglesia esté unida contra las herejías y contra las falsas doctrinas y falsos maestros. Porque entonces abundaba el gnosticismo, como hemos dicho, ¿verdad? Estaba dentro de la Iglesia y hacía mucho daño. Y abunda ahora también, pero ahora además la mayoría se disfrazan de cristianismo. Yo creo que ahora es más peligroso porque hay mucho por ahí que se llama cristiano y no lo es. Y hay muchas llamadas iglesias, ¿verdad? Cuidémonos y estemos unidos férreamente contra esos peligros, porque la iglesia local somos todos. No somos los líderes, somos todos. Todos componemos la iglesia. Y estamos hablando del amor fraternal, el amor entre hermanos, incluidos, por supuesto, los de otras iglesias locales. Por supuesto, claro que sí. Pero iglesias hermanas, no podemos tener comunión con alguien que se llama cristiano y no hace lo que él dice. Amén. No podemos tener comunión, por mucho que se ponga la placa de cristiano. No lo es. Lo acabamos de ver durante todo el sermón, ¿verdad? Desgraciadamente abundan las congregaciones que se hacen llamar iglesias cristianas, pero solo buscan la vanagloria, su vanagloria, vender el evangelio por precio. Tuercen las escrituras para llevar a cabo sus diabólicos planes. Cuidémonos de esos mercenarios. Esos son los mercenarios. Esos son los mercenarios. No necesariamente están en mega iglesias, están en los barrios. Hay muchas iglesias pequeñitas que son diabólicas. Perdonadme, hermano, pero es la verdad. Son diabólicas porque son contrarias a Cristo. Y se disfrazan de cristianos. Y usan el nombre de Cristo para robar y para hacer barbaridades. Dice Santiago, capítulo 5, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ese es uno de los cometidos que tenemos. Dios lo manda en su palabra. Estos son los que, haciéndose llamar hermanos, no aman a Dios, sino al pecado y al mundo y todo lo que ofrece, y lo disfrazan de cristianismo. Y esto nos lleva al tercer y último encabezado. No améis al mundo. No améis al mundo. Podemos observar que en el texto general de hoy, la idea central de casi todo el texto es la de exhortarnos a amar, ¿verdad? Sin embargo, ahora Juan nos exhorta a que no amemos. Nos lleva todo el tiempo diciendo amar, amar, amaos a vosotros, amar. Y ahora dice, no améis. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay otra aparente contradicción, ¿verdad? Aquí Juan primero nos dice que amemos a nuestro prójimo y ahora nos dice que no amemos al mundo. Pero la palabra mundo cambia su significado según el contexto donde esté puesta. La palabra mundo cambia. Por ejemplo, en Juan 3:16, la palabra mundo tiene un sentido diferente al de nuestro texto de hoy. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí la palabra mundo tiene un sentido de creación de Dios, de la obra de sus manos. Por eso dice que lo amó hasta el punto de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Sin embargo, cuando manda no améis al mundo, porque si no sería una contradicción. Está diciendo que Dios amó al mundo y ahora nos está diciendo que nosotros no amamos al mundo. Hay que ver el contexto. Cuando manda no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, evidentemente no se refiere a que no amemos la naturaleza, ni los animales, ni nada de esto, ¿vale? Se está refiriendo al mundo caído en pecado y al sistema de maldad en que se ha convertido este mundo a causa del pecado. A ese mundo se refiere. Al mundo caído desde la caída de Adán, desde el principio. Sabemos que cada palabra tiene un sentido según el contexto que se dice, que sea la misma palabra. Es el mismo mundo al que se refiere nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. El mundo los aborreció
porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Este es el mismo contexto del mundo, de la palabra mundo en nuestro texto, cuando dice no améis al mundo. Es el mundo el que nos aborrece. Nosotros no somos de este mundo, hermanos. Ahora estamos por un tiempo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por eso dice Juan que no lo amemos. Y si alguno ama a este mundo, no tiene el amor del Padre, dice Juan. Si alguno ama a este mundo, no tiene el amor del Padre. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí lo aclara Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, de ese mundo de pecado. El que ama este mundo no tiene la ley de Dios escrita en su corazón. El que ama este mundo, ama el pecado y todavía está enemistado con Dios. El que ama este mundo tiene una visión distorsionada de la felicidad, porque cree que la va a encontrar en el pecado, en este mundo. Pero nosotros los cristianos sabemos, por la gracia de Dios, no porque seamos más listos que nadie, sino porque Él lo ha querido así, que la verdadera felicidad solo se encuentra en Cristo y que en realidad, que la realidad de que llegará el día de que seremos semejantes a Él y estaremos con Él adorándole por la eternidad. Esa es la felicidad. Amén. Pero hermanos, aunque no amamos el mundo, estemos velando, porque estamos en el mundo. Estemos velando. Estemos pendientes de no caer, estemos pendientes del hermano que pueda haber caído, que podamos ver que puede caer, para ayudarle, no para meterle más, para ayudarle a levantarse. No caigamos en la vanagloria de la vida, porque, como dice el versículo 17, dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, no apartemos nuestra mirada de las cosas eternas, las que permanecen. Solo Cristo nos lleva a la verdadera felicidad. Solo Cristo. La verdadera felicidad, pleno gozo. Solo en Cristo está. Y si hay alguien aquí que no está en Cristo, amigo, amiga, tú estás amando el mundo, como acabamos de ver. Tú estás amando el mundo. Y quizás no te has dado cuenta, o quizás te has dado cuenta hoy, no lo sé. Pero Dios existe. Dios existe, es el creador y soberano rey de todo el universo. Y Él exige de ti que cumplas su ley perfectamente, porque tienes una deuda con Él impagable. Nadie puede cumplir la ley perfectamente de Dios. Nadie. Porque llevamos el pecado impregnado en nuestro ADN. Todo el mundo ha mentido, todo el mundo le ha pegado a un amigo de pequeño. Estamos cubiertos de pecado. Y nadie puede pagar por sí mismo. Nadie puede pagar el precio. Pero hubo un hombre que pagó la deuda. Hubo un hombre que pagó la deuda. Un hombre que siendo Dios se hizo hombre y vivió la vida perfecta en obediencia al Padre que tú tienes que vivir. No hay justo ni un uno, dice la Escritura. Por eso vino Cristo. El único justo que vivió sin pecado. El único. Y no solo eso, sino que se entregó a muerte para pagar la deuda de los injustos. Él vivió la vida perfecta y luego además pagó por la vida imperfecta que nosotros hemos vivido. Y todo por gracia. Luego el Padre lo resucitó al tercer día, confirmando así que quedó saldada la deuda por siempre. Y dice la Escritura que todo aquel que en Él cree será salvo. Todo aquel que en Él cree será salvo. Y será perdonado para siempre. Si vas a Cristo, amigo, amiga, si vas a Cristo y te arrepientes y le confiesas tus pecados y reconoces, te humillas y reconoces que es verdad, Él te perdonará y Él te salvará. Acude a Cristo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Él no te echará fuera. Él no echa fuera a nadie. Y si es así, Él te perdonará, cubrirá tus pecados y habrá pagado por ti la deuda completa, una vez y para siempre.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nosotros somos débiles, torpes. Nosotros no sabemos amar, no sabemos hacer nada bueno, Señor. Pero tú eres el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Y solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo, ahora nosotros podemos no pecar, podemos amar verdaderamente, no amar como el mundo ama, egoístamente, porque el mundo ama, Señor, para llenarse a sí mismo. El hombre natural ama para ser satisfecho él mismo, y el verdadero amor es sacrificial como el de Cristo Jesús. Ama para darle al otro, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, gracias por tu palabra. Perdónanos nuestros pecados que cometemos diariamente, Señor. Y llévanos a todos, Señor, en camino de la santidad, Señor. A parecernos cada día más a Jesús. Salva almas, Señor, salva vidas hoy, que es el día de la semana en que tus iglesias se unen en todo el mundo y se predica el Evangelio, la palabra de salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.